Esto es Tech para Startups, un espacio donde vamos a hablar de tecnología, negocios y lo que nadie te cuenta de emprender. Somos Matías Hiler y Marcelo De Luca, y hace más de 15 años que trabajamos con emprendedores ayudándolos a desarrollar sus proyectos. Vamos a compartir experiencias reales, desafíos y cómo se construyen las empresas desde adentro. Bienvenidos a Tech para Startups. Cuando usemos alguna palabra técnica que quizás no conozcas, vas a escuchar este sonido y su definición va a aparecer en la descripción del capítulo. Hola, ¿qué tal? Acá estamos en otro capítulo de Tech para Startups y hoy nos acompaña Marcos Sebasco. Marcos es un amigo con el que nos conocemos hace muchísimos años y tiene una particularidad, que es algo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Al margen de su personalidad, Marcos estudió animación en Pixar. ¿Y, y qué pasó después de que estudiaste animación en Pixar? ¿Qué fue lo que te llevó a- a querer cambiar un poco el status quo y buscar crear soluciones nuevas? A mí bueno, primero, hola Mati, se saludan. Hay que hacer esta pantomima, ¿no? Es como que no lo había visto. Se llegó, entró, se sentó al lado mío y no lo saludé La hasta gente no ahora. sabe si nos saludamos o no. Bueno, pero esas cosas. A mí lo que me gustó siempre de la animación fue que se podía comunicar algo con dibujitos animados. Si tomás un montón de marcas que tienen los iconos, Sí. muñequito de Michelin, el tigre de Kellogg's, eh, hay un montón de personajes que las marcas empezaron a transmitir a través de personajes y a mí me gustó mucho siempre de ahí y se me ocurrió replicar lo mismo pero para área corporativa. Ujú. Estuve bastante involucrado en tema publicitario, cine y videojuegos y se me ocurrió replicar lo mismo para... Pero vos te fuiste a estudiar a Pixar ya con esto en mente, es decir, voy a captar, voy a aprender No, lo que necesito. yo me fui para allá porque acá no había nada. O sea, Ok. era todo autodidacta. Entonces tuve una oportunidad, tuve la suerte de trabajar en Globant. Me habían puesto en un proyecto para EA Games, para hacer, creo que era El Padrino, el videojuego, y no prosperó y me echaron. Bueno, pero siempre que se cierra una puerta se abre una ventana. Exacto. Entonces me echaron y me acuerdo, me dieron una torta de plata, me dieron el cheque, me agarraron así, me dijeron, vení, flaco, ponete acá. Y era mi única experiencia corporativa, entonces no puedes tocar la computadora, dejar la tarjeta. Y fui y me acuerdo que estaba quien hoy sigue estando, que es Wanda, que es una de las líderes de la empresa, y habían dos personas más, y me dijeron, bueno, hasta acá te vinculamos, este es tu cheque, vos te vas con este. Me acuerdo que estaban vacaciones, Sí. el preaviso y todas esas cosas, y me acuerdo que era un montón. Entonces dije, listo, de acá salgo y me compro una 4x4. Mucha planificación no había todavía. No, bien, bien, bien cabeza de termo. Y de repente yo había iniciado a hacer un curso a distancia Ujú. y se me ocurrió usar eso para irme a Los Ángeles y terminar de formarme en estas casas, estudios de primer nivel, y tuve la suerte de no solamente de capacitarme ahí, sino que después tener un montón de experiencias. Pero me aburrió y después me volví a Argentina. Y hoy sos el CEO y founder de Roger Dat. Mm, Roger Dat es una empresa de e-learning. sí. Ok. ¿Y qué pasó? Desde que volviste a Argentina, dijiste, bueno, voy a armar Roger Dat, o esa idea te vino más tarde. No, de que volví dije, listo, yo volví de Los Ángeles, de todos los estudios, de San Francisco, estuve ahí por todas las áreas, y pensando que todo el mundo me iba a pagar fortunas. Lo que suele pasar, ¿no? Porque mucha gente vuelve de los Dije, no, MBAs. pero yo vengo a hacer nada. La verdad fue muy duro, hasta que empecé, siempre tuve la cabeza comercial, así que arranqué siendo proveedor de servicios de animación para estudios. Después empecé a tomar gente, el negocio empezó a crecer, tuve la oportunidad de abrir una oficina en Santiago de Chile, y ahí de repente nos llegó una oportunidad para hacer video de seguridad para minería. Entonces yo dije, wow, y la verdad nos pagaron una fortuna de guita. Y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Después me di cuenta que el sueldo bruto por la ley de trabajo chilena está destinado a seguridad del empleado.
Entonces dije, che, nos podemos meter acá. Entonces ahí parte la idea de decir, ¿qué pasa si nos cambiamos de no dormir los fines de semana, día de semana y todo, a algo un poco más tranquilo y que aparentemente paga más? Así que de ahí surgió la idea. Mirá. Y que a mí algo que siempre me llama mucho la atención es cuando vos escuchás las historias de los founders y los CEOs, parecería que son gente que tiene todo un séquito de gente alrededor y que ellos van delegando y tenés gente hacedora, pero la realidad es que es muy distinto lo Ojalá que fuera pasa, así. ¿no? Por lo general uno siempre, y esa es la otra cosa que me llamaba siempre la atención de Marcos, es cómo no tenés ningún problema en meterte, arremangarte y meterte al barro, que creo que de alguna forma el founder que diga que no es así, te está mintiendo, te está vendiendo No, es mentira. el- Es mentira. De hecho, la primera oportunidad que tuvimos, la anécdota está buena porque estaba jugando al golf eh, y salíamos todos los viernes con un par de amigos y ese viernes éramos 3 amigos, sobraba un lugar, se sale línea de cuatro Mm, jugadores y de repente aparece un señor grande y nos dicen, bueno, ese va a jugar con ustedes. Y entonces yo, bueno, no hay problema, voy yo con el señor en el carrito, yo soy más simpático que los otros dos con los que estaba. Entonces me siento, estábamos en el hoyo 15 y de repente ya había hablado y de repente me dice, acá está mi casa. Y era una mansión mm, gigante. Y le digo, disculpame, Santiago, ¿a qué te dedicas? Mira, yo tengo una empresa de servicios petroleros. Ah, mira, vos sabés que yo hace rato vengo con una idea de hacer dibujos animados para seguridad. Ah, me parece que funciona lo tuyo. ¿Por qué no te juntás con mi hijo que maneja la empresa? Así que me junté con él y ahí empezamos a diagramar. Costó un año y me dieron la oportunidad, los tengo que decir porque estoy súper agradecido, que es Roberto Gazan y Diego Jerez y Santiago Jerez, que me dieron la oportunidad de tomarme un año en el campo, en petróleo y gas, para aprender todo lo que tenía que aprender. Así que eso me llevó a miles de viajes a remangarme y estar con operarios, no con los gerentes, no, no, es que voy, sí. con los operarios a entender un poco cómo era su vida y qué hacían, ¿no? Desde lo gracioso de pasaba el mate y todo le faltaban los dientes, pasaban la bombilla por el medio del coso, con la ventanita. Entonces te tenías que tomar el mate con los amigos. Pero ese tipo de cosas me nutrió mucho para poder entender qué era lo que había para hacer, Mm. en vez de quedarme en Buenos Aires haciendo dibujos animados para estas personas. Entonces, para mí siempre fue muy importante entender a quién iba a consumir lo que yo tenía ideado. Está buenísimo. Y después vino la otra parte que es, bueno, cómo. Surgió el tema de la tecnología, ¿no? Entonces eran los videos animados más y dónde lo ven los pibes. Y bueno, hoy en día lo ven en una en un TV en la sala capacitadora. Bueno, ¿y qué onda si lo hacemos por el teléfono? Y dale, vamos. Entonces, nada, el proceso fue sumamente interesante y se construyó siempre pensando desde el pibe, o sea, desde el usuario. Pero para eso había que conocerlo. Bueno, es un poco lo que decía eh, Alan Levy de enamorarte del problema y no de la solución. O Obvio. sea, tenés que entender qué es lo que vos estás queriendo resolver para poder encontrar la mejor solución posible. Pero a lo mejor la solución que tenés hoy no es la misma que va a funcionar dentro de un año, un mes. Bueno, No, de hecho, hoy vos, como una empresa de e-learning, donde uno de los valores que traía sobre la mesa importante era la creación de contenido, eh, frente al escenario de la AI. y pasa a ser no te digo un commodity, pero yo creo que va a terminar siendo un commodity. Pero yo creo que o sea, todo el servicio que ofrecemos va a terminar siendo un commodity. Em, ¿Y tenés miedo frente a esa no, realidad que se viene o cómo lo encarás? no, la verdad que si te hubiese dicho como un año atrás, que hoy en día estaríamos gracias a la IA, Mm. yo me caería muerto, o sea, no lo podría creer. Eh, pero están habiendo tantos cambios y los cambios por ahí que solamente son muy pocos los que pueden seguir el ritmo de cambio.
Es muy difícil. Y es hoy todavía Y más. yo sé que si yo hoy en día que lo pudiéramos tener, si yo hoy en día tuviera nuestro agente AI, donde es un plug and play en cualquier sistema de gestión de cualquier cliente, de cualquier industria, en cualquier país, en cualquier idioma, no me lo comprarían. Porque es como que siguen usando Windows 95. Claro. Entonces, son empresas muy robustas, hay mucho laburo detrás y todavía no hay ni siquiera políticas de AI. Entonces, Pero vos pensás que eso igual tiene una fecha de caducidad, ya sea por decisión de las empresas o porque los empuja el mercado, no van a poder yo seguir creo que es un tema yo quedándose. creo que es un tema generacional. A nosotros salir al mercado con nuestra plataforma no, me costó un huevo. Mm. Éramos muy avanzados. Y hasta que la pegamos, o sea, hasta que la pegamos, hasta que empezamos a traccionar y a tener clientes, eh, la pandemia tuvo mucho que ver. O sea, hoy en día hablar de algo remoto es cotidiano, nadie se asusta. De hecho, no tengo más reuniones presenciales, ni una. Ni siquiera hoy, después Ni una. de esto, mira. No, las tengo porque quiero ir a ver a la gente cómo usa y qué oportunidad levanto yo en el campo. Porque al fin y al cabo, laburamos con la gente que está en el campo. Pero de eso sí hay un incremento y va a haber un incremento sostenido. Cuando hablas del campo te referís a gente que no que está en el campo, Trabajador de primera línea. agricultura, o sea, gente que está en Operario, la calle operario, fábrica, un repartidor de bebidas, logística, camionero, y a etc. toda esa gente la capacitas mediante todo este contenido y herramientas que tenés desarrolladas. Sí. ¿Y tenés alguna anécdota interesante que puedas compartir? Estoy pensando más que nada la que me contaste vos sobre el proyecto con Arcor, que me Ahora, pareció... hace poco ahora pasó que tuvimos una oportunidad, ganamos el Kamai Code, que fue un evento en Córdoba importante, en el cual Arcor nos da una oportunidad de probar una prueba de concepto. O sea, prueba de concepto consistía en capacitar a 100 choferes en tiempo y forma. Ellos habitualmente lo hacían o lo hacen. No, ya me gusta decir lo hacían. En un mes se demoraban más o menos en formar a 140 personas. Entonces me dijeron, si vos esto lo haces y lo haces correr y llegás a 100, lo vamos con un éxito. Entonces ¿En arrancamos. qué plazo? El plazo eran 2 semanas. Ok. En realidad, o sea, podía ser un mes, pero eran 2 semanas. Pusimos hasta el 31 del mes, que lo comenzamos a hacer, entonces eran 2 semanas. Y de ahí empezaron hicieron un código QR en un centro de distribución, pues esto pasó en un centro de distribución, y unos mails a todos los responsables de las empresas. Y de repente el primer día vemos y no se movía la aguja. Claro. Creo que ingresaron 5. Al segundo día de repente ingresaron y fueron 30. Y ya cuando 30 me llaman de Arco y me dicen, che, ¿qué onda esto? No era que era pum. Digo, bueno, pero evidentemente no la están comunicando bien. Entonces se me ocurrió comprar una línea para usar WhatsApp y empezar a tocar inicialmente a todos los responsables de cada empresa contratista, que eran 70. Y dentro de esos 70 empecé uno a uno, desde las 6:30 de la mañana, a mandarle mensajes. Hasta que uno a uno empezó como, de a poco empezaron a contestar y ellos le reenviaron el WhatsApp a los camioneros. Y los camioneros me empezaron ¿Y los mensajes que hacías? ¿Les decías, che, tenés que hacer esta capacitación o les entrabas por otro lado? eh, o sea, el propósito era que hagan, o sea, yo lo que quería es que se cumpla el Sí, challenge, ¿no? tenías que llegar al 31 con 100, o sea, Pero por mi tipo de personalidad, además, me habían dicho que más que nada también por el tema de eh, relaciones laborales, habían palabras que no podían usar con los camioneros. mira. Eh, de hecho, habíamos arrancado con las capacitaciones, esto de Peter Yeti, el famoso Yeti que se viralizó, AI, lo habíamos hecho toda la capacitación con ese Yeti. Mira. Y nos dijeron que no, por un tema nada, sensible que les pareció. Entonces, a mí me gustó un poco romper las reglas, o sea, no romperlas legalmente, pero sí decir, bueno, no quiero ser tan corporativo con ese camionero, quiero ser como soy yo realmente. Entonces empecé a tener contacto con uno a uno, empatizando, en donde le veía la fotito del icono. Entonces me aparecía un pibe y me parecía que era de River. Yo soy de River. Entonces, de repente, ¿Vos sos de River? yo soy de River. Ok.
Sí, sí, sí. ¿Y Puedo mandar fotos. qué pasaba cuando te aparecía uno con la camiseta de Independiente? Nada, de repente era yo independiente. Esto es como Groucho Marx, estos son mis valores y si no le gustan, acá tengo otros. O Olvídate. sea, Entonces, en un segundo googleaba y me fijaba qué era el estado de por ahí el tema que estaba hablando con esa persona y automáticamente me devine en hincha del rojo. te conocías toda la Eh, formación, gracioso. Todo. Después había otro que hablaba de autos, a mí me gustan los autos, y otro que de motos. Entonces cada uno, otro me decía, no, el mail era Scania, Jaime, @gmail. Digo, aguante Scania, papá. Digo, Mm, me dice, es lo más grande que hay en el mundo. Digo, olvídate. Digo, es un fierro, no sé qué. Y obviamente me meto y le digo, che, ¿qué modelo tenés? Entonces, esas pequeñas cosas generan empatía obvio. y hacen que el propósito que queremos, que justamente es entregar una formación eh, customizada, me gusta ser más con la mentalidad más horizontal, ¿no? Soy un par y yo te quiero contar algo y quiero que lo aprendas. Y si te tengo que hablar comiéndome las heces, o con un mate, o con lo que sea en la mano para empatizar más, es lo que hacemos un poco. Y eso lo pude aprender por estar con la gente, bueno, se le dice en el campo, ¿no? Pero es en su puesto de trabajo. Mm. Y, o sea, y esto lo tenías que hacer vos. No había nadie que lo pudiera hacer dentro de tu organización. Eh, yo creo que es parte de algo que estoy tratando a poco de ligarme, me cuesta, pero creo que a veces hay empresas como que la cultura es muy fuerte. Y Mm, para mí la cultura es estar codo a codo con el laburante, o sea, dejando de lado el corporativo que te firma el cheque, ¿no? mm. Es muy importante y eso te marca mucho la diferencia y siento yo que nos marca la diferencia con lo que hay en el mercado. Ninguno de los pibes se fue a tomar mate con un petrolero Claro. a Comodoro, se cagó de frío, o no sé, o ir a Salta, o yo qué sé, a cualquier lado. La verdad tengo mil anécdotas, pero es muy importante estar con el tipo que te... Conocer a tu usuario. Sí, Volviendo a esto de la cultura que mencionabas recién, que me parece interesante, ¿no? Hoy mi sensación, y que creo que la compartimos, es que las estructuras, los organigramas en muchas de las organizaciones empiezan a aplanar. O sea, las jerarquías empiezan a diluirse y lo que antes decías, no le voy a ir a hablar al jefe porque me da cosa, ahora es como que ya no se distingue tanto en muchas de las organizaciones, sobre todo en las más jóvenes, esa jerarquía. Cuando vos estás preparando este tipo de capacitaciones que haces con animaciones y demás, ¿cómo haces para poder hablarle igual a don Pedro que tiene 70 años y a Carlitos que tiene 22? Es difícil llegarle de la misma manera, ¿no? para mí es fundamental estar a la moda con lo que pasa fuera del trabajo, ¿no? Un poco de lo que siempre digo en las reuniones de oportunidades comerciales es, mira, todo lo que pasa afuera, TikTok, Instagram, YouTube, bueno, todo eso lo agarramos y lo metemos dentro del laburo. Entonces es como que nos acercamos en esa brecha que tienen hoy en día, nos acercamos con tecnología y con cultura de lo que pasa a nivel personal. Eh, yo creo que para eso o sea, yo a título personal soy bastante expeditivo, me gusta mucho ver YouTube, Mm. TikTok, Instagram. En algún momento, vos sabés que yo posteaba cosas Sí, después te saliste de algunas en redes. Instagram, me tuve que salir la verdad que por trabajo. eh, Tenía bastante tiempo disponible. Y, pero lo que me pasaba con eso era como que, igual lo sigo haciendo, no activamente, pero sí consumo mucho ese contenido porque es lo que le entregamos a los usuarios. Es muy importante estar, hay mucha gente hoy en día que es la fuerza laboral, habla de gente joven. Entonces es el segmento que más nos interesa hoy en día. Es cómo esa gente o sea, vos fíjate que todos estamos de repente no tenés internet y te querés cortar las venas. Sí, sí, es difícil. Entonces yo creo que entender un poco los tiempos, la metodología, el mensaje, el idioma, todo lo que vos querés transmitirle a un Mm. joven que está, no importa en qué trabajo, es fundamental y creo que eso, creo que de a poco las empresas lo van capturando, algunas más rápidas que otras, pero me parece que eso es fundamental. Mira, y la pregunta es, a ese proyecto de Argos, ¿llegaste al 31 con los 100 candidatos que necesitabas? Sí, al cuarto día
llegamos, Para entender un poco y dimensionarlo, ¿a cuántas personas contactaste individualmente para poder llegar a esa cuota? individualmente fueron más de 300 personas y logramos formar, o sea, cumplimos el objetivo de que lo que Arcor hacía habitualmente en un mes, que era llegar a 140 personas, nosotros llegamos a 209 personas en 4 días. Wow. Eh, y eso automáticamente nos dijeron, listo, o sea, queremos pasar al siguiente nivel porque está es bastante importante la diferencia de lo que hacían a lo que no. Y lo que está bueno no es solo que los capacitas, sino que además después tenés, los evaluás, podés. Sí, después está toda la parte de digital, que es la digitalización del proceso, ¿no? Pero para digitalizar el proceso tiene que estar este contenido, y estaba bueno porque teníamos jóvenes y después teníamos señores grandes. Mm, Hubo uno que me dijo, mirá, estaba joya los dibujitos animados. Me dice, yo trato siempre de manejar sin mirar el celular. Igual no me importa nada porque en 4 días me retiro, me jubilo. Entonces, pero no obstante, lo que relevamos es que a todo el mundo quedó fascinado. mm, Tanto por la manera de comunicar como la manera de consumir eso, que lo hicieron a través de su teléfono, claro. sin tener que estar en un lugar clavado. O sea, aún cultura grande, gente grande, está ya cansada de hacer métodos o cosas que se hacían tradicionalmente. Entonces están mucho más abiertos. Para mí es fundamental eso, tenerlo capturado. Porque a veces por ahí las empresas se asustan, ¿no? ¿Cómo le vas a mostrar esto al señor? Claro. Qué bueno. Bueno, y Marcos, para ir cerrando, si hoy tuvieras que volver, el tiempo atrás, poner que viajas en el tiempo y te encontrás bajando del avión que volvía de Los Ángeles de estudiar animación allá, ¿qué consejo, te darías a vos mismo? Obvio que le dirías, te olvídate que te van a pagar millones, eso no va a pasar, o sea, te van a pagar una fortuna, pero ¿qué consejo en base a las cosas que aprendiste en los últimos, cuántos años? ¿En 10, 15? Sí, ya 14. Por- No, sí, por ahí. Yo creo que lo que más vería sería, primero, planificar sobre algo real y no volar tanto. Uno con el entusiasmo de hacer un proyecto a veces vuela por demás de lo que realmente hay dinero en la cuenta. Mm, Y eso para mí es fundamental. Nosotros no bootstrapeamos, nunca salimos a fondear plata, entonces siempre tuvimos que haber manejado por ahí todo lo que era la parte de realización de todo, poco más con los pies sobre la tierra y no tan volados. Después están los temas de que si te pagan o no te pagan, se atrasan los pagos. Esa es la parte que nadie te cuenta y que después la descubrís como Sí, complicada, ¿no? sí, es realmente dura, y más cuando tenés clientes grandes donde sos un proveedor más. Y son 3 números que siempre digo yo, que son 30, 60 y 90. Depende del cliente que tenés, depende en cuál de esas opciones te cae. Pero yo creo que la planificación, o sea, poder tener la mentalidad para poder planificar sobre algo real es sumamente importante para el negocio. Porque va a hacer que vas a minimizar riesgos y va a hacer que no te la pongas en el sombrero, ¿no? Genial. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y Gracias a vos. No, gracias a vos. ya, hasta luego.